sean bienvenidos a esta tercera sección de nuestro curso de revelación y fe. Ya hemos venido iniciando nuestro caminar en este curso. Entonces recordemos que en una primer sección hablamos un poco de algunos elementos fundamentales a tener en cuenta en todo lo que tiene que ver con la revelación. Entonces hablamos de la historia, lo importante que es tener presente que Dios se ha querido dar a conocer en medio de la historia. Por medio de acontecimientos, Dios se muestra y así se da a conocer al hombre. Decíamos que un ejemplo de esto era el pueblo de Israel, que por medio de diversos acontecimientos que fueron significativos para ellos en su experiencia con Dios, fueron descubriendo a Dios, un Dios que luego se va a manifestar a Moisés y va a manifestar también su nombre, Yahvé, ¿sí? Nombre que tiene también un carácter misterioso, sobre todo acerca de la existencia de Dios, porque Yahvé significa soy el que soy, es decir, Él es, pero no podemos profundizar mucho en aquel nombre, queda algo de misterio. Y decíamos, bueno, que esa revelación dada al pueblo de Israel luego se hará de una forma definitiva y plena en Jesucristo, por medio de su encarnación. El Hijo se encarna en la persona de Jesucristo y Jesús nos da a conocer la intimidad de Dios. Entonces, inicialmente hacíamos referencia también ya en la segunda sección a lo que es la revelación natural. Entonces, todo lo que observamos, todo lo que tiene que ver con la creación, nos da a conocer o nos manifiesta algo del ser creador de Dios, de ese Dios que es perfecto, de ese motor, ¿sí? Que ha originado todo lo que vemos. Pero decíamos que también hay una revelación sobrenatural manifestada en la escritura. Entonces, en esta segunda sección hablábamos un poco de cómo el Antiguo Testamento, por medio del pueblo de Israel, nos comienza también a narrar acontecimientos que hacen visible esa revelación sobrenatural. Y decíamos que el Antiguo Testamento, y por medio de todos estos acontecimientos del pueblo de Israel, nos manifiestan a, a un Dios que se quiere encontrar con el hombre. Por eso decíamos que la revelación desde el Antiguo Testamento es una autocomunicación de Dios con el hombre. Es el encuentro entre dos personas, Dios y el hombre. Dios que se quiere comunicar. Y hablábamos que desde todos estos acontecimientos también podíamos definir la fe. Entonces, la fe, desde lo que nos narra el Antiguo Testamento en la historia del pueblo de Israel, la definíamos como la confianza que hay que tener en Dios. Y decíamos que hay muchos textos que hacen referencia a eso, al alcázar, a la fortaleza, al baluarte, a esa roca firme en la cual ponemos nuestra existencia, el fundamento de nuestra existencia. Eso era lo que nos aportaba la historia de Israel y los acontecimientos vividos por el pueblo de Israel acerca de la revelación y la fe. Ahora vamos a dar un paso a esta segunda parte eh, de la escritura, que es el Nuevo Testamento, pero hoy vamos a hacer un énfasis muy puntual a los evangelios. Por eso esta sección la hemos denominado los evangelios fuente de la revelación. Entonces, hay un trámite entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es fundamental tener presente que no debemos quedarnos con uno solo. No debemos centrar nuestra mirada solo en el Nuevo Testamento ni solo en el Antiguo Testamento. Los dos se complementan, se complementan. Muestra de esto es que el Nuevo Testamento hará referencia en muchas ocasiones, el mismo Jesucristo también lo hará referencia
a textos del Antiguo Testamento. Uno de los más conocidos es cuando Jesús abre el texto de Isaías en la sinagoga, en donde dice que todo aquello que ha leído se está cumpliendo en ese momento. Entonces, ese es un ejemplo de tantos. Pero esto hay que profundizarlo, y como la sección no nos va a dar para hacer, digamos, mucho énfasis en esta parte, en la relación del Antiguo y el Nuevo Testamento, entonces en esta sección dejaremos una lectura referente a este tema, la relación del Antiguo y el Nuevo Testamento en cuanto a la revelación, para que podamos profundizar. Entonces, teniendo presente esto, de que el Antiguo y el Nuevo Testamento están perfectamente relacionados o fuertemente relacionados, y que hay que tener presente el uno y el otro para comprender en plenitud lo que nos dice la Escritura. Entonces, bueno, como les decía, vamos a hacer énfasis en los evangelios como fuente de revelación, porque los evangelios sinópticos, que veremos en primera parte y luego veremos el evangelio de Juan, hacen énfasis eh, en, o nos aportan más bien, nos aportan algo más acerca de la revelación y de la fe. Entonces vamos a iniciar con este tema ya más puntual del día de hoy, habiendo tenido pues como este abre bocas. Entonces, bueno, tengamos en cuenta que si en, esto también ya lo había dicho, si en el Antiguo Testamento el concepto más importante es el concepto de la promesa, ¿sí? Un pueblo que está esperando, un pueblo que hace una alianza y al que Dios le hace una promesa. En el Nuevo Testamento, el término más importante o el concepto teológico más importante es el del cumplimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque es en Jesús de Nazaret en el que se cumplen todas las promesas que Dios le hizo a su pueblo. Eso lo podemos encontrar en Lucas 1, 68 al 75, para que lo podamos buscar. Lucas 1, 68 al 75. Entonces, eh, este cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento en Jesús de Nazaret no significa, sin embargo, que no haya un futuro, ¿no? Sino que lo que se espera ahora es la venida del Señor Jesús en la parucía. Allí se mostrará como Señor. El regreso es objeto de súplica por parte de las comunidades cristianas. Entonces, eso también lo vamos a ir analizando, de cómo las comunidades se esfuerzan mucho, ¿no? Y eso lo vamos a ver en Pablo. Las comunidades guiadas por los discípulos y especialmente estas comunidades paulinas van a hacer un gran esfuerzo por tener una conversión de vida porque ellos saben que el Señor viene. Incluso su primera interpretación es que el Señor viene pronto. Entonces tenemos que prepararnos rápido. Tenemos que cambiar ciertas eh, actitudes y comportamientos porque es que el Señor ya viene. Esa es como una primera interpretación cristiana en las primeras comunidades que se le da a esa segunda venida del Señor. Entonces, pero desde allí eso nos sirve para comprender de que desde el inicio las comunidades eh, esperan al Señor en su segunda venida. Entonces, eh, hablamos de cumplimiento de las promesas, pero no significa que ahí termine todo, sino que eh, hay una segunda venida, ¿no? En este Nuevo Testamento debemos tener presente con relación a la fe lo siguiente, que en el Nuevo Testamento se conservan los rasgos específicos que tenía el concepto de fe en el Antiguo Testamento. Es decir, que lo que hablábamos la sección anterior acerca de la fe aún se mantiene. La confianza en el Señor, la fe como esa roca en la cual ponemos nuestra existencia, pues esto viene también fundamentándose en la vida del pueblo y pues es algo que también recibe estas, esta comunidad del Nuevo Testamento. Hay que tener en cuenta también que la fe es un vínculo que existe entre el hombre y Dios.
Entonces, creer significa prestar atención, aceptar las promesas salvíficas que Dios hace en su Hijo y enviado, Jesucristo. Entonces, miren que ya empezamos a hablar de otros aportes a este concepto de fe. Ya no es solo es el tener confianza, no, ahora ya vamos a hablar de aceptar, de poner atención. ¿A qué? A las promesas salvíficas que se hacen a través de Jesús. El creyente del Nuevo Testamento se caracteriza por aceptar que Dios se ha revelado en Jesucristo. Muy importante. ¿Sí? Aceptar que Dios se revela por medio de Jesucristo. Y en él se ha cumplido todas las promesas hechas al pueblo de Israel. Entonces aquí ya empezamos a hablar de aceptar, de poner atención, de creer en Jesucristo. Entonces el creyente acepta, acoge a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso lo encontramos en Hechos 4, versículo 12. Y espera que la acción salvífica realizada por medio de Jesús alcance plenitud. ¿Sí? Eso lo podemos encontrar en Mateo 24, versículo 3, o segunda de Tesalonicenses 2, versículo 8. Entonces, teniendo presente esto, que nos aporta el Nuevo Testamento de una manera general, vamos a hacer énfasis, como les decía ahora, en los conceptos de revelación y fe, ya en la tradición signótica, en los evangelios signóticos, ¿listo? Y luego veremos a Juan. Entonces recordemos que los evangelios sinópticos son los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas. En estos, los términos que se utilizan para describir la acción reveladora de Jesús fueron predicar, proclamar, evangelizar, enseñar. Siempre que escuchemos estos términos, entonces vamos a tener presente de que por medio de ellos se hace referencia a esa acción reveladora de Jesús. ¿Sí? Entonces, cada vez que Jesús predica, proclama, evangeliza y enseña, nos está mostrando también a Dios Padre que se revela por medio de él. Todos estos términos revelan que Jesús era para las primeras comunidades un maestro, el maestro, ¿no? También lo reconocemos. Los discípulos lo llaman en algunos momentos de esta manera, ¿no? Maestro. Un profeta y un hombre lleno del Espíritu Santo, que enseñaba la palabra de Dios con autoridad, ¿no? En Marcos 1, versículo 22, escuchamos eso, ¿no? Él es diferente porque enseña con autoridad. Gracias a su predicación, Cristo fue comparado con los grandes profetas de Israel. Y así lo va reconociendo pues el pueblo también, ¿no? Ven en Jesús a alguien diferente, no simplemente un maestro más, sino que enseña con autoridad. O sea, hay algo diferente en él. Cuando hablamos de Jesús como maestro en los sinópticos, entonces se destaca de que su doctrina es novedosa, o sea, no es lo mismo, él le aporta algo más. Su enseñanza es diferente, nos dirá Marcos 1, versículo 27. Todas estas citas bíblicas, pues no las leemos aquí, sino que hacemos referencia para que las anotemos y pues podamos de pronto tomar un momento para leerlas y verificar y soportar todo esto que vamos hablando. Entonces, ¿por qué es diferente Jesús en su enseñanza, en su doctrina? Porque mientras los escribas y los fariseos comentaban la ley, en cambio Jesús la interpretaba, la corregía y la profundizaba. O sea, Jesús decía algo más, aportaba algo más. Él traía la buena nueva. ¿Sí? No venía a repetir lo mismo que ya estaba, no. Venía a darle plenitud a la ley, a lo que ya está. Entonces, esto es muy importante. Mateo 5, 22 y siguientes también nos habla un poco de ello. Entonces, el contenido de la enseñanza de Jesús fue el reino de Dios. Ese fue el contenido, eso fue lo que Él nos vino a mostrar. Y eso era lo que Él predicaba y enseñaba, el reino de Dios. Eso siempre va a estar en boca de Jesús y también lo va a demostrar por medio de sus acciones. ¿Por qué? Porque en este concepto de reino de Dios se concentran todos los bienes salvíficos que Dios ofrece a la humanidad. Entonces, la novedad
de Jesús fue decir que ese reino estaba entre los hombres. Y tanto así que él compara el reino, ¿sí? Pues con una semilla de mostaza. Entonces, es interesante esa novedad que nos ofrece también Jesús. Ahora, entonces Jesús es quien nos revela los secretos del Padre, dada su condición de hijo. Eso ya lo habíamos dicho un poco, ¿no? Él es el hijo que se revela. Él conoce la intimidad. Por eso, Él nos puede revelar los secretos del Padre. Nos dirá Mateo 11, versículo 27. Entonces, esa revelación se da precisamente porque Él tiene conocimiento del misterio de Dios. Y Él revela al Padre mediante sus obras y mediante las parábolas. ¿Sí? Nos va mostrando el amor de Dios, la misericordia de Dios, lo que es Dios en su intimidad. Por ser Él el Hijo y tener esa cercanía estrecha con el Padre, entonces, por esta razón, Jesús va a superar a todos los profetas de Israel, porque Jesús nos va a hablar desde su experiencia de hijo acerca del Padre. Por eso fue más grande que Jonás, nos dirá Mateo 12, versículo 40, que Moisés y Elías, Marcos 9 del 2 al 10, que David y que Juan Bautista. ¿Sí? Entonces miren que la grandeza de Jesús se va viendo también en su forma de revelar al Padre, ¿no? ¿Por qué? Porque este tuvo una estrecha cercanía con el Padre y es lo que Él nos está queriendo mostrar. Entonces, en los evangelios sinópticos, ya haciendo énfasis en el concepto de la fe, eh, decíamos que adquiere, eh, digamos, el mismo sentido que el concepto de fe del Antiguo Testamento. La diferencia está en que los evangelios sinópticos se nos afirma de que el auxilio de Dios viene a través de la persona de Jesús. Entonces, por eso la fe, desde los sinópticos, será definida como ese acto de oír a Jesús de Nazaret, ser su discípulo, eso es fe. Escuchar la palabra de Jesús, aceptar la obra salvífica querida por Dios y realizada por medio de Cristo, renunciar a apoyarse en uno mismo para fundarse en Dios, confesar a Jesús. Entonces miren, esos verbos, ¿no? Oír, escuchar, aceptar, renunciar, confesar a Jesús. Todo eso definen lo que es fe desde los evangelios sinópticos. Entonces, eso es un poco lo que nos aporta, lo que nos van aportando los evangelios acerca de la revelación y la fe, los evangelios sinópticos. Ahora, en esta segunda parte, ya para finalizar esta tercera sección, vamos a hablar un poco del Evangelio de Juan. Para el Evangelio de Juan, el concepto de revelación se relaciona con dar testimonio. Entonces, miren, otro aporte, ¿no? Revelar va muy relacionado con dar testimonio. Entonces, si en los evangelios sinópticos se hace referencia a que la misión de Jesús era enseñar y predicar, ahora en este evangelio se va a hacer fuerza, en este cuarto evangelio, en que la revelación tiene que ver con dar testimonio y por eso se nos dice de que Jesús da testimonio del Padre delante de los hombres en Juan 1, versículo 18. Entonces, en el cuarto evangelio se le da un título muy importante a Cristo. Él es el logos, la palabra, el verbo. Aquí vemos cómo a través de esta definición, de este título que le damos o que se le da por medio del Evangelio de Juan a Cristo, se nos quiere decir que Jesús es quien revela al Padre.
Por tanto, entonces, la encarnación fue el medio utilizado por el Logos para revelar al Padre. Y por medio de esa revelación también se nos da a conocer el proyecto de salvación. ¿Sí? El Evangelio se hizo carne, la palabra se hizo hombre. Juan 1:14. Es decir, que el verbo de Dios tomó la condición de hombre y así pudo comunicar en lenguaje humano el misterio de Dios. Entonces, miren, esto lo venimos diciendo desde la primera sección, ¿no? Por medio de la encarnación, Dios toma un lenguaje humano para poder darse a conocer y lo hace en medio de la historia. Utiliza herramientas humanas para poder que nosotros comprendamos lo que Él es. Entonces, Él utiliza herramientas que sean cercanas a nosotros para que podamos comprender su mensaje. La palabra de Jesús fue testimonial, testimonio. Él habló a partir de lo que había visto y oído de su relación con el Padre. Eso lo encontramos en Juan 3, versículo 11, Juan 8, versículo 38 y Juan 3, versículo 32. Entonces Jesús nos comunica todo lo que el Padre le ha encomendado decir, ¿sí? Y realiza todas las obras que el Padre le encomendó hacer. En otras palabras, por medio de su predicación y de sus obras, Jesús va a testimoniar el amor que el Padre tiene por la humanidad. Entonces, la revelación que Jesús hace permite descubrir que Él no solo comunica una palabra y una verdad sobre Dios, sino que Él mismo es la palabra y la verdad de Dios. Juan 1:1. Entonces, el evangelista nos va a mostrar cómo no basta solo con creer a la palabra pronunciada por Jesús, sino que hay que ir más allá. Hay que creer en su persona. Hay que creer en Jesús. Juan 1:12. Entonces aquí vamos también a mirar de que la tragedia de la humanidad fue que el verbo vino a la humanidad y a los hombres y no lo escucharon. Juan 1:11. Esa es la tragedia, nos dirá el Evangelio. Que la palabra vino a la humanidad y los hombres no la escucharon. Sin embargo, ¿a cuántos la recibieron? ¿A cuántos la acogieron? ¿A cuántos acogieron el verbo encarnado? Les dio la potestad de ser hijo de Dios. Juan 1:12. Entonces, en los escritos de San Juan, vamos aquí entrando a hablar de la fe. El verbo creer es muy importante. ¿Por qué? Creer significa reconocer que Jesús es el enviado del Padre. Creer significa acogerlo como Mesías, confesarlo como Hijo de Dios y obedecer su palabra. Entonces, cuando todos estos elementos van relacionados con el verbo creer en el Evangelio de Juan. Para el evangelista, la fe es reconocer la persona de Jesús como enviado del Padre. ¿Sí? No solamente es aceptar una doctrina, sino que es reconocer la persona de Jesús. Qué importante esto. No es aprender solamente conceptos, no, es adherirnos a la persona de Jesús. La fe es una decisión a favor de Jesús y compromete todas las dimensiones de la vida del creyente. Repito, no es solamente nuestra parte intelectual, no, es toda nuestra integralidad como personas. La fe no es un asunto intelectual, por tercera vez, sino que es algo vital que afecta a todo el hombre. Creer significa ir hacia Jesús. Eso lo encontramos en Juan 5:40, Juan 6:35, 37, Juan 6:44. Hay que acogerlo como amigo, Juan 1:12, y amarlo de verdad, Juan 8:42. Entonces, la fe produce en el creyente una nueva situación. ¿Sí? Se caracteriza por haber pasado de la muerte a la vida,
por encontrarse en la esfera de la luz, por producir frutos, por tener la vida eterna desde el presente. Entonces, miren que como la fe exige algo del hombre, pero también tiene que generar algo nuevo, ¿sí? Entonces, la posesión de la fe en el creyente produce alegría, Juan 15:11, produce paz, Juan 16:33, produce la remisión de los pecados, Juan 17:19, la posesión del Espíritu, Juan 7:39, y el conocimiento del amor del Padre, Juan 14:21, y la amistad con Cristo, Juan 15:14. Entonces, bueno, con esto vamos cerrando esta sección y, y ojalá pues miren qué tan interesante cómo definiendo todos estos conceptos vamos adquiriendo también una visión más amplia que debe impactar nuestra vida, ¿no? Que implica nuestro ser discípulos. Entonces, habiendo pues tomado apuntes de todo lo que nos llamó la atención de esta sección, entonces al final pues vamos a, en una página, en la mitad vamos a copiar nuestras ideas principales y en la otra mitad vamos también a hacer un pequeño escrito acerca de la lectura que se va a dejar, como les decía al inicio de la sección, que tiene que ver con eh, la relación en que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Que tengan una buena jornada. Dios los bendiga.